Vale, chicos, les voy a compartir pantalla, pues me avisan ustedes si se ve, si no se ve, porque a veces yo lo estoy viendo y ustedes no. Y yo me emociono y empiezo a hablar y ya no les presto yo vea la carreta. Entonces vamos a ver. Tenemos acá siempre a compartir lo que es los métodos de planificación familiar de manera natural, ¿verdad? Tenemos que recordar lo que acabamos de ver hace un momento, que son los métodos naturales, el del ritmo, que es el que estábamos viendo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otro método, que en este caso siempre es natural, ¿verdad? Tenemos acá nuestra agenda, ¿verdad? Voy a pasar, aquí tenemos métodos naturales. ¿Lo pueden observar? ¿O solo yo lo estoy viendo? ¿Sí lo pueden ver? ¿O no? Todavía no. Sí, vale, gracias. Gracias. Vale, déjeme decirle que este era el que acabamos de ver. Le digo yo que usted puede practicar en su casa, ¿verdad? El enumerar esos días, el colorear esos días para que usted pueda identificar cuáles son los fértiles y los infértiles, ¿sí? Para que usted también pueda darle una orientación a alguna persona que le pueda preguntar, ¿verdad? Y lo puede hacer usted con seguridad, ¿verdad? Porque muchas veces podemos confundir a la persona y después va a acarrear a un embarazo no deseado, ¿verdad? Entonces tratemos la manera de poder entender y comprender. Yo no les he dejado, ¿verdad? Tareita, ¿verdad? Pero sí usted sabe que es bien importante el hacer estos días. Vale, vamos ahora con el siguiente método. Tenemos ahí el método, ¿verdad? Del retiro voluntario o coitus interruptus, así se llama, ¿verdad? En este caso, déjeme decirle que este método consiste en que el hombre pueda dominar, ¿verdad? Lo que es la eyaculación. ¿En qué consiste esto, verdad? Ellos en mutuo acuerdo como pareja van a hablar, bueno, tú, ¿verdad? Vas a dominar la eyaculación y cuando tú sientas, ¿verdad? Vas a retirar el pene de la vagina. En este caso, ¿verdad? El retiro, por eso se llama retiro voluntario o coitus interruptus, porque se va a interrumpir ese proceso del coito, en donde ellos con mutuo acuerdo, ¿verdad? Van a llegar que lo van a interrumpir antes de que finalicen la eyaculación. Entonces es importante que tanto el hombre como la mujer lo hablen, porque si en este caso solo la mujer está de acuerdo con ese método, ¿verdad? Y más de algún momento le dice, no, ya, retírate, ¿verdad? Ya. Entonces, en este caso, el hombre pueda sentir que es algo como brusco, ¿verdad? O pésimo, así como lo ven en la imagen, pues, en vez de ser una relación placentera, ¿verdad? Va a ser una relación con inconformidad, porque ambas partes no van a estar de acuerdo y se va a molestar uno con el otro porque no se ha dado ese proceso. O sea, efectivamente, entonces este método tiene sus ventajas y sus desventajas. Déjeme decirle que entre las ventajas es que la eyaculación, ¿verdad? Se realiza fuera, o sea que tiene como un porcentaje de efectividad, pero déjeme decirle que no es seguro, ¿verdad? Tiene un 5% de efectividad, ¿verdad? Y tiene un 95% de inefectividad. ¿Qué significa? Que ese no es seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted me puede preguntar, señor, ¿y por qué si eyaculó afuera? Déjeme decirle que teníamos las vesículas seminales. ¿Se acuerda de las vesículas seminales? Ellas son las encargadas de limpiar la uretra en conjunto con también el líquido prostático, en este caso que sale de la próstata, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando estos dos se activan?
van a limpiar la uretra, pero a continuidad viene el semen. Entonces, el líquido preseminal lleva en algún momento pequeñas cantidades de espermatozoides, ¿verdad? Y esto puede causar solo con el líquido preseminal lo que es un embarazo. Por eso muchos jóvenes dicen, mire, pero es que solo no tuvimos penetración, ¿verdad? Solo hubo un roce, pero si hubo líquido preseminal, ahí está que pudo haber un embarazo, ¿verdad? Porque el líquido preseminal, si la mujer está en sus días fértiles, la humedad que hay en la vagina va a hacer que el espermatozoide, ¿verdad?, pueda con facilidad ingresar hasta el área uterina. Entonces, en este caso, este método debe de estar consciente tanto el hombre como la mujer para utilizarlo, ¿sí? Porque los dos van a llegar en mutuo acuerdo para el retiro voluntario, ¿verdad? En este caso, el retiro del pene de la vagina, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, duda o algo? Este método también no es recomendable en quienes, en adolescentes, porque un adolescente tiene la testosterona elevada y en algún momento no va a ser capaz de percibir la eyaculación. Eso solo va a suceder en los adultos. En adultos jóvenes, digamos, un adulto joven se considera de los 19 a los 25 años. Entonces, entre los 19 y 25 años ya es capaz de poder como controlar la eyaculación. Un adolescente no. O sea, un adolescente, aunque diga yo lo voy a hacer, puede en el líquido preseminal depositarse. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, duda o algo? ¿No? Si no, paso al siguiente método. ¿Paso al siguiente método? ¿Sí? Vale, tenemos el método de la temperatura basal corporal. Este método, ¿verdad? Déjeme decirle que se considera como la toma de la temperatura corporal de una persona. En este caso, en el ciclo ovárico, ¿verdad? O sea, en el ciclo donde está el proceso de ovulación, directamente nosotros vamos a saber que hay un incremento de 0.2 a 0.5 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que la mujer durante todos los días de un mes se va a tomar la temperatura desde el inicio de la menstruación. Entonces, muchas veces en el ciclo menstrual, por la pérdida de sangre, ¿verdad? Acuérdense que cuando hay pérdida de sangre, hay baja temperatura. En este caso puede estar entre 36.3 o 36.2, ¿verdad? Entonces, lo va a mantener los 3 días de sangrado. Pues después de esos 3 días de sangrado, posiblemente empiece a bajar la temperatura o a mantenerse en la misma temperatura, ¿verdad? Porque va a estar el proceso de la progesterona todavía, donde va a empezar el moco cervical y esto va a hacer que la temperatura no tenga variación, sino que se mantenga 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, de acuerdo al clima, pero no va a excederse de esa cantidad. Entonces, déjeme decirle que cuando ya se está acercando el día de ovulación, o en este caso el ciclo ovárico, ¿verdad? Que es de ovulación, que sería el día 13, 14 y 15, ahí puede incrementarse de manera brusca, ¿verdad? Que puede ser que de 36.3, ¿verdad? Se eleve de un solo a 36.8, a 37, a 37.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer va a observar, uy, ¿verdad? Por eso a veces hay comentarios que en algún momento uno dice, no, ¿y por qué hacen esos comentarios esta gente, verdad? Le dicen, no, es que hoy andas caliente. O sea, sí es cierto,
¿verdad? En el día de ovulación hay mayor calor en la temperatura basal corporal, pero ¿cómo se va a tomar esta temperatura? Esta temperatura se la va a tomar acostada, o sea que va a dejar el termómetro cerca de su cama y antes de levantarse se va a tomar la temperatura y la va a ir anotando en un mes completo para observar los días de ovulación, cuánto es la cantidad de incremento de su temperatura. Y esto me va a servir para un método que se llama sintotérmico. Ya lo vamos a conocer también, ¿sí? Para que usted sepa en qué consiste eso también, ¿verdad? Porque esta es una mezcla de varios métodos. ¿Hay dudas, preguntas o algo? ¿No? Vale, entonces seguimos con el otro método. Este es el método del moco cervical, o sea, aparte de la temperatura, no solo va a cambiar, ¿verdad? El incremento de esos grados centígrados, sino que también este se llama método del moco cervical o Billings. Billings fue como una persona, el apellido de una persona quien investigó este método. En este caso, ¿verdad? Es un científico el cual observó que las características del moco cervical de la mujer cambiaban, ¿verdad? Durante todo el mes. Y déjeme decirle que observó la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. Pues después de la menstruación, cuando viene la fase folicular, la progesterona, como ya no hay endometrio, va a activar al útero para que esa capa que se va a empezar a formar sea una capa espesa. Es similar, para que ustedes se lo imaginen, bueno, las disculpas del caso, ¿verdad? Por ponerles este ejemplo, pero es para que usted lo tenga en mente o como se imagine la consistencia. Es como la del requesón, ¿sí? Entonces, en este caso es como le dijera, un poco pegajosa, húmeda, y esto no va a haber mucha lubricación. O sea, ¿qué significa? Que en ese periodo, después de la menstruación, va a incrementar esa secreción y va a haber un poco de resequedad, o sea que no va a tener humedad. La mujer no va a manifestar mayor humedad en el área vulvar, ¿verdad? Sino que nada más esa pequeña secreción y puede ser escasa, ¿verdad? Y en la fase ovulatoria, o sea, en el día 13, 14 y 15, la secreción va a ser un poco transparente y esta va a tener la capacidad de hacer hilos. O sea, va a ser como una secreción mucosa pegajosa, ¿verdad? Pero se va a poder romper. O sea que las hilas se rompen. Como les dijera, para que ustedes se imaginen, me imagino que usted más de alguna vez le ha dado alguna alergia, ¿sí? A algo. Entonces, de repente usted sintió el olor a algo y le dio una alergia y empieza a estornudar. Y de repente le sale una secreción líquida, similar a esa secreción. ¿Sí? Es la de ovulación. La de la fase lútea, ¿verdad? Cuando pasa ya la ovulación, empieza nuevamente a salir progesterona y empieza a espesar nuevamente el moco cervical. En este caso, muchas veces usted dice, ¿y cómo es eso? Yo no lo entiendo, no lo comprendo. Ahora, las disculpas del caso por las comparaciones que voy a poner. Ya visto usted cuando pone a hervir la leche, ¿sí? Hay una pequeña nata que se hace a la leche. Así va a ser la secreción de la fase lútea. O sea, blanquecina, o sea, no muy gruesa ni muy delgada, pero sí va a ser un poco espesa, ¿verdad? En este caso,
la mujer va a poder diferenciar. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno da una orientación a una mujer, le tiene que explicar cómo, porque si ella no logra identificarlo, se va a confundir, ¿verdad? Y va a cometer errores. Ay, no, es que me dijo que era así. Entonces, si está un poquito en hilas, todavía estoy ovulando, pero ya me pasaron los 3 días. Entonces, significa que posiblemente esté ovulando 2 veces y su secreción le esté avisando. No se puede, ¿verdad? Estás ovulando aún. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí esa identificación del moco cervical, la mujer debe de tener en mente esas características. Tenemos el otro método. ¿Hay preguntas, dudas, Sol? ¿No? Vamos con el otro método. Tenemos el método sintotérmico. Déjeme decirle que este método es un método donde se utiliza, ¿verdad? Lo que es la temperatura basal, el moco cervical, ¿verdad? Y en este caso va el ritmo o calendario. Y aparte de esto, puede utilizar también el coitus interruptus, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Se van a acumular 4 métodos donde la mujer va a observar y va a conocer su cuerpo, bueno, los días fértiles, los días infértiles, se va a tomar la temperatura y aparte de eso va a verificar el moco cervical y va a estar segura de que no está en sus días fértiles y lo va a ir anotando. Y para no caer en riesgo, puede tener mutuo acuerdo con su pareja de que si va a haber relación sexocoital en los días cercanos a los días fértiles, pues el coitus interruptus, ¿verdad? Donde va a finalizar lo que es el coitus fuera de la vagina. ¿Sí? Vale, tenemos, esta es una combinación, por eso se llama sintotérmico, porque este método es de síntomas y de la temperatura. O sea, síntomas es que la mujer va a percibir en su cuerpo cambios, ¿verdad? Fisiológicos y térmicos porque va de acuerdo a la temperatura y a las hormonas. Tenemos también otro método, ¿verdad? Muy bonito, que este método es después del embarazo, se llama posparto o puerperio. En este caso, este método se llama método de lactancia materna o se llama método MELA. Este método, ¿verdad? Consiste en que la mujer después de su parto va a tener ausencia del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque va a estar dando de mamar. Entonces, en el momento en que ella está proporcionando lo que es el amamantamiento de ese bebé, pues déjeme decirle que va a estar activando el hipotálamo y la hipófisis para que liberen una hormona llamada prolactina, que es la encargada de la producción de leche materna. Entonces, la prolactina va a hacer que el hipotálamo no libere estrógeno y progesterona. Y en este caso va a activar también de que exista la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Cuál va a ser la función de la folículo estimulante y la luteinizante? Van a producir pequeñas cantidades para el desprendimiento total del sangrado vaginal o uterino, que eso va a pasar en el posparto, o sea que después de que salió el bebé y la placenta, va a haber una hormona también llamada oxitocina, que es la que le ayuda a la mujer a las contracciones uterinas para que retorne el útero a su normalidad. El útero de la mujer pues va a quedar incrementado de tamaño, pero en el posparto o en lo que llaman 40 días se va a retornar a su normalidad. Entonces, en ese proceso, si ella
continúa la lactancia materna exclusiva, déjeme decirle que el hecho de la salida de la prolactina va a hacer que no produzca ovulación. Pero si la mujer decide darle a su bebé pacha, ¿verdad? En este caso, el bebé ya no va a estimular la mama, ¿verdad? Y esto va a hacer que empiece a salir estrógeno y progesterona. Y en este caso va a hacer de que se active el ciclo menstrual y el ciclo ovárico y empiece a generar nuevamente. Por eso hay mujeres que dicen, mira, pero es que yo quedé embarazada en la dieta. Y a mí me habían dicho que no iba a quedar embarazada porque como estaba dando de mamar y usted le estaba dando de mamar todos los días, las 24 horas, lo que le pidiera el bebé, no es que yo le puse pachita porque yo pensé que no era malo. Ah, entonces al incorporarle la pacha ya no hubo estimulación en las glándulas mamarias y eso hizo que retornara la ovulación. Y tal vez no le ha venido la menstruación, pero sí ya está ovulando. Y si tiene relaciones sexocoitales, volvió a quedar embarazada. Entonces, ahí es bien riesgoso. Muchas mujeres dicen, no, pero es que yo estaba esperando hasta el otro mes la menstruación. Sí, pero ya empezó a ovular, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante. Un bebé va a tener un amamantamiento, digámoslo así, de 12 veces en el día y en la noche posiblemente de 6 a 8 veces. ¿Qué significa? Que la mujer cada 2 horas o cada hora y media le va a estar dando de mamar a ese bebé. Entonces la prolactina va a estar creándose cada 2 horas, cada 2 horas, cada 2 horas. Y eso va a generar que no haya ovulación. Y así va a funcionar el método. Si no, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, la mujer que no vaya a cumplir con el amamantamiento, o sea, no puede utilizar este método. ¿Sí? ¿Tenemos hasta el momento alguna duda, pregunta o algo sobre los métodos naturales? Hasta ahí finalizan los métodos naturales. Recordemos, hemos visto el de coitus interruptus, el de la temperatura basal, el sintotérmico, en este caso hemos visto, ¿verdad? También el del calendario o ritmo, ¿verdad? Y el método de lactancia materna o amenorrea med, ¿verdad? Que es el que acabamos de ver. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Si no, yo voy a preguntar. Yo tengo Dígame. duda. Uy, Primero permíteme. Génesis. Quiero ver Génesis y luego Carlos. Y Eh, que no alcancé a ver. Bueno, dígame. Dígame, Génesis. yo quiero saber cómo una mujer puede quedar embarazada durante la menstruación, si no hay un óvulo maduro o sí. Sí puede haber. Déjeme decirle, mire, tenemos 2 ovarios, ¿sí? Uno derecho y uno izquierdo. En este caso, posiblemente el ovario derecho lanzó el ovocito maduro y hubo un día 14. Pero ¿qué pasa? Este ovario derecho va a liberar los ovocitos inmaduros y va a ser el endometrio. Pero posiblemente el desbalance hormonal que tenga la mujer, si aumenta estrógeno, aunque ya vaya a venir la menstruación, ¿qué va a pasar? El hipotálamo va a activar al ovario izquierdo y el ovario izquierdo va a recibir el mensaje y va a lanzar un ovocito maduro, aunque esté menstruando. Por eso hay mujeres que dicen, no, pero yo tuve relaciones con menstruación y quedé embarazada, ¿verdad? Entonces, eso puede suceder y eso es peligroso. Por eso las mujeres debemos de conocer bien nuestro cuerpo, porque muchas veces el ciclo menstrual, ¿verdad? Normal de una mujer es un sangrado, ¿verdad? El primer día posiblemente se ve un sangrado mínimo. El segundo ya es un sangrado abundante.
El tercero, pues ya, si es de 3 días, va a ser mínimo también y se retira. Pero si es de 5 días, va a tener 3 días de sangrado o de flujo abundante y 2 días de mínimo sangrado, que sería el último, el primero y el último de poco sangrado. Pero hay mujeres que experimentan cambios bruscos donde el sangrado es como un sangrado mínimo, digámoslo así. Entonces ahí le está avisando que posiblemente hay ovulación, aunque haya menstruación. Entonces la mujer debe de reconocer eso. Y ahí está de peligro también, ¿verdad? Para que reconozca. Y va a verificar el moco cervical, porque posiblemente haya un poco de sangrado, pero también haya flujo o moco cervical. Y ella va a decir que raro, ¿verdad? Es un sangrado café, raro, como si se me estuviera terminando. Ah, cuidado, ahí puede haber ovulación, porque el estrógeno me está descontrolando la progesterona y el sangrado no es normal, ¿verdad? Entonces, ¿quedamos claros, Génesis? Que puede haber sangrado y ovulación. Tenemos 2 ovarios. Cualquiera de los 2 se activa y, o sea, no podemos saber. Entonces, por eso hay mujeres que ovulan 2 veces. Entonces, ¿y usted cómo va a saber? Va a observar toda esa situación. Igual el caballero debe de saber. Imagínese la señorita tiene algo así y le manifiesta algo. No, fíjate que tengo un sangrado raro, de peligro. Entonces, mejor usemos otro método, ¿verdad? Condón, otra cosa, pero evitemos, ¿verdad? Vamos a ver, Carlos, dígame, antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, porque déjeme decirle que yo hablo mucho y no me fijo en el tiempo y de repente, Dios mío, ya me va a sacar esto. Así que si me saca, no se vayan a preocupar y en la próxima clase yo me comprometo a poderles contestar. ¿Ok? Carlos, dígame. Mi pregunta es sobre las secreciones del método mococervical. ¿Sí? El moco cervical. Ajá. Sí. O sea, usted dijo que en una de las fases, no me acuerdo cuál era, es que el moco, pues, no sé, se hacía de una forma diferente en la que hacía que no pasaran los espermatozoides o algo así. Y luego con la micción se podían salir. Vale. En la fase folicular y en la fase lútea, el moco cervical es espeso. Disculpen la comparación, pero les dije como si era requesón, ¿sí? Entonces eso va a ser una acumulación de secreción en donde, en el cuello del útero, o en este caso, en el cervix, que es la entrada, ¿verdad?, de los espermatozoides. Recordemos la estructura. Está la vulva, ¿verdad? Están los labios mayores, menores, ¿verdad? Luego al ingresar, ¿qué está? La vagina. Y después de la vagina está el cervix. Entonces ahí se acumula ese moco cervical. Entonces si está espeso, hasta ahí llegó. De ahí se regresaron los espermatozoides o lo que es el semen y la mujer pues va a experimentar la eliminación del semen, ¿verdad? Durante 2 o 3 días y va en la micción, ahí lo va a estar eliminando, ¿verdad? Entonces la mujer va a poder como experimentar que cuando va al baño a hacer pipí va a observar una pequeña secreción y eso es pues el líquido preseminal o el semen, ¿ya? A veces se ve característica, bueno, la gente lo manifiesta. Mire, me dice, es como espumoso, viera qué feo, yo pensé que tenía infección en las vías urinarias, pero eso me pasó después de la relación sexocoital y yo me preocupé porque yo dije, no sé qué tengo. No, ¿verdad? Es el líquido preseminal o el semen, ¿sí? Pero eso va mucho que ver con los días fértiles y los días infértiles. Los días fértiles es transparente, está óptimo, tiene la temperatura adecuada y va a facilitar el flujo, ¿verdad? La entrada o el ingreso de los espermatozoides. O sea que los espermatozoides para su movilidad o motilidad, como se le llama el movimiento, ¿verdad? Necesita que sea un flujo, en este caso delgado, o sea, que pueda facilitar el ingreso hasta la trompa de falopio o el istmo. Pero ¿qué va a suceder? Si es un flujo espeso, no va a poder llegar.
nunca. ¿Estamos bien, Carlos? ¿O quedamos ahí algo raro? Sí, está bien, gracias. Ay, muy bien. Vamos a ver, hay alguna, yo creo que alguien más me preguntó, pero no me fijé. Camila, Sí, yo tengo una duda. Camila. Vaya, por ejemplo, si una mujer tiene una infección y le dan óvulos, ¿qué es lo que tienen ese medicamento? Vale, ese medicamento tiene parte hormonal, ¿verdad? En este caso tiene, y químico, ¿verdad? Hormonas y químicos. En las hormonas tienen en la mayoría estrógeno y químico, ¿verdad? Esa parte es para ayudar a lo que es la capa endometrial o en este caso a la vagina y la capa endometrial. Porque una infección, ¿verdad? Vaginal, o sea, sí se da en el trayecto de la vagina, pero aparte de eso se pasa al cérvix y al útero. Y eso va a producir, ¿se acuerdan dónde se produce el endometrio? ¿Sí? Tenemos el perimetrio, el miometrio y el endometrio. En esa capa serosa se va a empezar a incrementar la secreción y el flujo va a ser un flujo amarillo. Ese flujo va a tener mal olor en algunos casos y posiblemente también les pase a las mujeres que usan duchas vaginales. Muchas mujeres dicen, no, es que mire, yo me hago las duchas vaginales para evitar el mal olor, ¿verdad? No, déjeme decirle que lo que le provoca es la pérdida del pH. La vagina y el útero tiene pequeños filamentos delgados los que van a proporcionar un pH. Ese pH no puede ser ni básico ni ácido. O sea, debe de ser neutro. Un pH neutro debe de estar, ¿verdad? De 7. ¿Qué quiere decir? Hay muchos jabones, ¿verdad? Íntimos que tienen aromas y esto hace de que el pH cambie y posiblemente la mujer tenga cambios en el área vaginal. En este caso, ¿verdad? Que alguna bacteria o algún hongo vaginal llegue directamente a la vagina o al útero y eso le esté provocando. También existe la posibilidad de el momento del coito, ¿verdad? Como les dijera, el continuo exceso de relaciones sexocoitales va a ser el cambio del pH, ¿sí? Entonces, como el roce del pene en la vagina va a crear la pérdida de lo que es esos filamentos, esa motilidad, ¿verdad? Que va a tener ahí en el área vulvar. Acuérdense que el área vulvar va a incrementar su tamaño, se va a lubricar para optimizar la penetración. Pero en este caso, si es muchas veces, ese proceso no va a pasar, va a ser agresivo o brusco, ¿verdad? Entonces puede haber rupturas en el área vulvar y eso sea un punto de infecciones vaginales. Entonces puede pasar por esas dos cosas. Si es en una niña, porque existen infecciones vaginales en una niña que se llama vulvovaginosis, ¿verdad? Esa vulvovaginosis puede ser por la limpieza o la higiene, o sea, a las niñas, ¿verdad? Se debe de limpiar de adelante hacia atrás y si lo hacen al contrario, o sea, de atrás hacia adelante, están arrastrando pequeñas bacterias de las heces fecales hacia el área vulvar y eso puede provocar una infección también, ¿verdad? Pero por bacterias o hongos de las heces fecales, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, duda o algo? No sé si quedó claro, Camila. Los químicos ayudan Sí, gracias. a inflamar. Ay, no sé si hay dudas, preguntas, ¿no? Yo tengo una duda. Yo también te... Fátima o Jason. Va, primero Fátima y después Jason, porque me levantaron la mano y ya está. Dígame. Ana Bella también. Ana Bella, perdón, no la había visto, dígame. Primero Fátima, Jason y luego Ana Bella.
pero solo tengo 2 minutos, así que tiene, sí, 2 minutos, para que sea rapidito. Dígame, Fátima. Porque hay mujeres que tienen una producción baja de leche. En este caso puede ser que el hipotálamo no produzca la cantidad necesaria de hormonas para producir la prolactina. Y en este caso, ¿verdad? Activa rápido el estrógeno y empiezan a ovular. Y los bebés no pueden darles amamantamiento, ¿verdad? Entonces, ahí tiene mucho que ver en los cambios hormonales, ¿sí? De la mujer. Hay mujeres que producen muchas hormonas de prolactina y otras muy pocas. Dígame, Jason. Aproximado de vida de un espermatozoide luego de ser eyaculado. El de vida dentro del testículo, del epidídimo o Fuera de él, fuera ya expulsado. ya cuando ya eyaculó. Estamos Exacto. de 30 minutos, ¿verdad? Hasta si está en este caso en el área vaginal, dura desde 30 minutos hasta 72 horas, o sea, 3 días. Pero si está, digamos, por ejemplo, la gente que dice, no, es que yo me senté en un baño y quedé embarazada, mentira. Déjeme decirle que la temperatura del ambiente y todo eso va a matar el espermatozoide y ahí no pasa nada. Eso no puede suceder. No. Ana Bella, dígame. Sí, yo tengo una duda. Sí. Yo no sé, dicen que los jabones íntimos pueden causar una infección. Sí. Si el jabón íntimo tiene mucho aroma o tiene colores, por ejemplo, rosado, verde, esto le puede provocar que esos químicos alteren el pH. Y el pH al alterarse va a ser como para directamente crear bacterias o hongos en el área vaginal, ¿sí? Así que tienen que buscar un jabón íntimo neutro, que sea blanco o transparente, no con colores. A veces la mayoría buscan, los más bonitos que tienen color, que es morado, rosado. No, eso no. Y más si es para una niña, o sea, para una bebé, ¿verdad? Evitar utilizar. Y también el jabón que utilice para el cuerpo, no lo use para el área íntima. Tiene que tener diferentes, si no, ahí hay bacterias. Daniel, dígame, antes de que me vaya,